pero en la realidad de hoy pues se plantea la posibilidad y de manera directa de un eventual retorno de Liberación al poder. En Liberación, después de llevarse un batacazo como el del 2014, sin candidato presente en una segunda vuelta, primero derrotado sorpresivamente en la primera vuelta por un recién llegado a la carrera, como usted lo mencionaba, y segundo, arrasados de manera histórica en la segunda vuelta en abril de 2014, recomponiéndose de esa debacle en apariencia, porque las fisuras son muy evidentes, las divisiones de Liberación son muy evidentes. ¿Cómo ve usted las posibilidades de un Liberación retornando al poder y de los precandidatos con más evidente apoyo, que son José María Figueres y Antonio Álvarez, en estos momentos de Liberación? Bueno, al día de hoy es un 25% más o menos del 30% que tiene identificación partidaria. Entonces, hacer proyecciones con ese estado de la opinión pública al día de hoy es peligroso y hay que ser cauteloso y prudente al ver hacia adelante. Pero bueno, todos están, la cancha sintética o de césped juega igual para todos, ¿verdad? Entonces, los que tienen el 7% el día de hoy, bueno, están en la misma situación que Liberación Nacional, y Liberación Nacional tiene una ventaja sobre ellos. Eso es muy, pero muy, 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 muy claro. Ahora, esto nos hace pensar que es la dinámica de la campaña la que va a definir esto. En la época del bipartidismo, yo hice política en esa época, bueno, Liberación tenía una base del 40, la Unidad tenía una base del 35, estamos hablando de que había que definir a lo largo de 6 meses a un 25% del electorado. ¿Eh? Ahora eso cambió radicalmente y sobre todo que tardaban en definirse. ¿Por qué? Porque la campaña era muy larga, de 6 meses. Hoy día la campaña es muy corta y la gente efectivamente se define en diciembre, enero. Inclusive una gran cantidad de gente, las elecciones pasadas, según las investigaciones del Estado de la Nación, se decidieron en el último mes y en los últimos 15 días. Entonces, yo creo que el que diga hoy que puede decir con certeza cuál es el resultado electoral dentro de un año, realmente no habla con alguna seriedad para analizar esto. Yo creo que... Sí. Planteado esto, doctor, en el escenario de Liberación Nacional, está clarísima la contienda entre José María y Antonio. ¿A quién en estos momentos le ve usted más posibilidades de acercarse a la candidatura presidencial, con todos los condimentos que han prevalecido hasta ahora en Liberación Nacional, de cara a la convención del 2 de abril? Los dos tienen rutas alternas para llegar a ese puerto. José María va a apostar a lo que se llama el figuerismo histórico. Pero el problema de esas bases históricas es que el figuerismo histórico ya tiene más de 70 años, ¿verdad? Los grupos de edad que vibraban al calor de Don Pepe, ya son minoritarios. Entonces, lo mismo con el calderonismo histórico. ¿Cuántos años tiene Rafael Ángel Calderón? 67. La gente que estaba con su papá, mire, mi madre, que era calderonista, murió este año a los 96 años y que vivió los 40 teniendo 20, estaba en los 20. Entonces, esas bases históricas que la gente las saca son muy relativas. José María debe tener una parte liberacionista que le pertenece, que lo llevó al poder y a la cual podría convencer hoy. Don Antonio... Antes de entrar con la valoración que haga sobre Antonio Álvarez, y se dice que también José María ha ido adelante, no solo por haber asumido la presidencia del partido,
en la cual se enfrentó al arismo, Sí. con Francisco Antonio Pacheco enfrente en su momento, sino por haber manejado y controlado la elección de alcaldes que finalmente le concedió a Liberación 49 alcaldías en 2016. ¿Usted cree que este factor pese, gravite en su favor? Claro, porque ha recorrido el país, ha contactado dirigencias, ha creado dirigencias, se ha dedicado a eso. Yo creo que eso pesa a su favor. Pero, mire, la ruta de Antonio es una ruta alterna y que es un poco... Yo no creo que, por ejemplo, Oscar Arias pueda transferir automáticamente sus dirigencias. Eso no lo creo. Algunos dicen que es que Oscar va a transferirle la dirigencia a Antonio y que entonces va a ser figuerismo, contrarismo. Yo no creo que esos fenómenos sean automáticos en política en ningún lado. La transferencia de apoyo de un líder a otro, no. El líder tiene que mostrar su propia sustancia. Y ahí yo creo que don Antonio va a tener que crear dirigencias, creo que va a tener que mostrar liderazgo y enfrentar a Figueres. Y ya lo está haciendo indirectamente. Mire, el hashtag ese que manejan de sin ninguna duda, eso es un golpe a Figueres. ¿Por qué? Porque le está diciendo que sobre Figueres hay dudas por la cuestión de Alcatel. Eso es lo que está implícito. ¿Cómo califica usted ese hashtag? Eso es un ataque a Figueres. Pero ¿cómo lo califica desde el punto de una estrategia de Puede campaña servir, política? puede servir. Están apostando a eso. Vamos a ver si sirve. ¿Es correcto para usted? ¿Correcto moralmente o correcto desde el punto de vista de la efectividad política? Correcto, por eso. Correcto, digamos, desde el punto de vista de estrategia, es una carta que puede ser exitosa. ¿Por qué la está jugando Antonio? Porque sabe que Figueres tiene una gran porcentaje de opiniones desfavorables. Entonces quiere echarle limón a esa herida. ¿Usted cree que esta campaña con la que precisamente ha despegado Antonio en estas primeras semanas de enero sea la correcta para sus intereses en la inmediatez de la convención? Bueno, yo creo que le puede servir. Es que a mí volvemos al tema. ¿Servir a qué? Servir a ganar. ¿Pero servir en qué sentido? En el sentido de multiplicar las dudas con respecto a Figueres. ¿Para usted esas dudas se mantienen? Vea los desfavorables de Figueres, en todas las encuestas se mantienen. ¿Qué significan esos desfavorables? Esos desfavorables significa que la gente tiene una mala opinión de José María Figueres. ¿Por qué? Porque se vio metido en ese escándalo y la gente no termina ni de perdonarlo, ni de no termina de que le queda claro lo que aconteció ahí. ¿Por qué no termina de perdonarlo? No sé, habría que encuestar muy a fondo para saber qué es lo que está ahí adentro de eso, pero realmente es un hecho objetivo. Todas las encuestas que se realizan, Figueres tiene porcentajes desfavorables muy altos, eso es un hecho. Pero han pasado 12 años. De ahí, no olvidó la gente. ¿Por qué una sociedad no olvida en ese sentido? Porque no olvidó. Porque el 2004, usted se recuerda, era director de un medio, y en el 2004 fue un remesón profundo de la sociedad política costarricense. Y con unas consecuencias, acuérdese usted, Edgar, por ejemplo, cómo los escándalos estos de los expresidentes duraron 2 o 3 meses, donde los noticiarios abrían durante 2 meses y cerraban con historias de esto. Entonces la profundidad de ese acontecimiento llegó a todas las conciencias de manera muy profunda. Para usted, ese remesón del 2004 sigue gravitando en la política, en la realidad política del país, aún 12 años después. Sigue gravitando sobre algunas de las personas que se vieron involucradas en eso. ¿Por qué? Porque fue la pérdida de la inocencia. ¿En qué sentido? Se había venido insistiendo en que la clase política no servía, que estaba buscando únicamente sus intereses, y de pronto vino una prueba de que eso era así. Y entonces la gente perdió la ilusión y el respeto a las dirigencias políticas.
Entonces, para usted, la campaña del mea culpa, con que despegó la precandidatura de José María Figueres, no ha rendido el efecto que ellos esperaban. Si uno ve las encuestas, no. Podría ser que si la permanecen y la mantienen, pudiera rendir algunos efectos. Eso es, digamos, yo no la llamaría ni siquiera la campaña del mea culpa, es la campaña del perdón. ¿A qué atribuye usted esta campaña, doctor? Yo creo que ellos llegaron a la conclusión de que la profundidad de la acusación en contra de él era tan grande que había que enfrentarla, agarrar los toros el toro por los cuernos y entrarle derecho, porque si no le entraban derecho no se iba a borrar ese recuerdo. ¿Y usted cree que la campaña no lo ha borrado a estas alturas? Al día de hoy no. Al día de hoy no. Usted lo ve en todas las encuestas. Es decir, no es una apreciación subjetiva mía, es que usted ve todas las encuestas y los desfavorables de Figueres se mantienen. En otras palabras, la opinión pública no está comprando una campaña como esa. Yo diría que es temprano para decirlo. ¿Cuándo empezó el contestatón? En diciembre, ¿no? Y yo creo que las campañas, mire, yo alguna vez estuve en una campaña política donde hubo una acusación, si no similar, pero que creó muchas sospechas. Y tuvimos la visita de un asesor extranjero que era el asesor de Bill Clinton en aquel entonces. Y él nos dijo, miren, ustedes tienen que, si quieren borrar eso, tienen que emplearse a hacer esto y esto y esto y esto. Una serie de hechos semanales, una programación semanal y mantener esa programación con hechos positivos de su candidato durante unos 6 meses. Y efectivamente lo hicimos con disciplina casi militar, un programa de planteamiento de programas parecido al País 2021, plantear políticas de políticas públicas positivas, y con conferencia de prensa semanal sobre eso, insistencia en los programas de radio sobre eso, y al cabo de los 6 meses habíamos revertido el asunto. En este ámbito de las estrategias, en ese sentido, a estas alturas y a menos de 2 meses de la Convención de Liberación Nacional, para usted, entonces, los escenarios están abiertos tanto para Antonio como para José María. Efectivamente. ¿Cuál de los dos cree usted que tiene algún grado de ventaja en esa carrera que se convierte ya en las semanas finales de cara a amarrar la convención? Yo creo que están bastante cercanos. Y no he logrado terminar mi visión de la ruta de Antonio. La ruta de Antonio Álvarez puede ser la ruta de Óscar Arias en el 85. ¿Cuál fue la ruta de Óscar Arias en el 85? Acuérdese usted, don Pepe y Daniel Oduber, los monstruos históricos del Partido de Liberación Nacional, se le oponían a Óscar Arias. ¿Qué hizo Óscar Arias? Dijo, sin muletas ni padrinos, y se fue en contra de los ayatolas. Cometió un pecado mortal, sacrilegio. Se enfrentó a don Pepe y a Daniel, los líderes históricos del Partido de Liberación Nacional, y les ganó. Sí, y les ganó la interna. ¿Y cómo lo logró? Logró movilizar sectores que no estaban politizados, que no habían sido tradicionalmente liberacionistas. ¿Con cuál consigna? La meritocracia. ¿Se acuerda? Y entonces logró que gente que venía de afuera del partido votara en la convención. ¿Cuál sería el escenario para Antonio en ese Antonio sentido? tendría que motivar, si quiere lograr ese escenario, tendría que motivar a gente que no está dentro de Liberación Nacional a que vote dentro de Liberación Nacional. Y entonces tiene que levantar banderas que lleven a la gente a votar en eso. Óscar las levantó, y las levantó bien. Desde esa perspectiva que usted está planteando, Antonio puede explotar vulnerabilidades de José María. Y maximizar sus potencialidades. ¿Y dónde usted ve las mayores vulnerabilidades de José María? De ahí en esas desfavorables que le comento, ¿eh? Que están todas relacionadas con los escándalos del 2004 y otras cosas que le quieren pegar sus enemigos, como la cuestión del Incoferri, que él ha tratado de responder en los contestatones, ¿verdad?
a final de cuentas, ¿usted esperaría al domingo 2 de abril para ver resultados, o usted va viendo decantada esa? No, yo no veo decantado nada, pero no esperaría el domingo 2 de abril. Yo creo que de aquí a allá va a haber varias encuestas. De aquí a allá va a poder uno observar el discurso de ambos y ver qué capacidad movilizadora tiene el discurso de cada uno de ellos. Observar también qué líderes del partido se deciden por él, por cada uno de ellos, y qué líderes sociales logran incorporar cada uno a sus campañas de relevancia. De aquí a allá, ¿usted cree que le queda rédito a José María para aclarar esas dudas que usted ha insistido? Yo creo que tiene un espacio, para aclarar algunas de esas dudas. Y dentro de que no soy yo el que las ha sembrado, creo que están ahí en opinión pública. Y dentro de la volatilidad del electorado y de la opinión del electorado, ¿usted cree que está para permear aclaraciones en ese sentido? Yo creo que sí. Entonces sí tiene lógica la campaña del perdón. Desde luego. Es decir, desde luego es una estrategia que puede resultar. Lo que pasa es que no podemos decir que ya resultó, porque la pena la están ejecutando.